¿Qué tanto me creerían si les digo que Chicago quedó literalmente en cenizas por culpa de un grupo de amigos que estaban en el lugar equivocado y en el momento equivocado? Oye, Sofi, pero ¿cómo es eso posible? Cuéntanos qué fue lo que pasó. No saber qué estás ideando nada más. Bienvenidos todos a Piel Sensible, nuestro podcast de arquitectura y otros temas relacionados a ella. En esta primera edición, el primer capítulo se llama Chicago Mefistofélico y vamos a estar hablando de la escuela de Chicago y de cómo se relaciona esto con el trabajo de Marshall Berman en su libro Todo lo sólido se desvanece en el aire. Y qué mejor que estar acompañados esta noche por dos expertos en el tema, Sofi Zújar y José Luis de los Reyes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias Pablito por invitarnos. Estoy muy emocionada de estar aquí y de hablar de estos temas que estoy seguro que nos van a gustar mucho. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Sofi. Muchas gracias por la invitación. Me comentó Sofi acerca de esta oportunidad que teníamos de entablar esta conversación que tanto nos gusta. Aún no recuerdo bien cuándo fue la última vez que logramos platicarlo, pero siempre es muy bonito compartir una noche de viernes, un buen café, un buen vino tinto, inclusive, y hablar de estos temas. Claro, y además es muy importante de lo que vamos a estar hablando. Son temas interesantes que de alguna forma perfilaron lo que hoy es la arquitectura. Entonces, sin mayor preámbulo, creo que Sofi nos podría platicar un poco acerca de los antecedentes. No sé si también tú quieras agregar algo. Sí, claro que sí, lo vamos platicando un poco, ¿no? Creo que es importante también, justamente lo que tú mencionas, Pablo, es justamente los periodos en que la arquitectura se empieza a perfilar a lo que conocemos hoy en día, no basándonos simplemente en una arquitectura funcional, porque creo que la arquitectura que vemos hoy en día también va un poquito más allá, pero sí donde se empieza a alejarnos de toda esa exageración de ornamentación que podíamos ver en el Art Nouveau, que podíamos ver en lo barroco y en todo lo clásico. Y pues qué mejor hablar que de la escuela de Chicago, ¿no? Que es donde empieza como esta parte interesante, este nuevo movimiento moderno de la arquitectura, que inclusive data en 1804 con la creación del fuerte Dearborn, que hace el ejército y que posteriormente es tirado por los indios y luego otra vez lo vuelven a crear. Y a principios de esta década se empieza a ver cómo todas las edificaciones empiezan a emerger, por llamarlo de alguna forma, todo a base de madera, mediante una técnica llamada balloon frame o marco de globo. ¿Qué opinas tú acerca de esta técnica, Sofía? No sé si la hayas escuchado un poco antes. No, claro, pues fue la técnica que prácticamente hizo que Chicago quedara en cenizas. De hecho, por esta técnica, muchos arquitectos también de la época, fuera de Estados Unidos, fuera de Chicago, pues criticaban mucho porque decían pues, que las malas prácticas de Chicago fue lo que llevó a que se destruyera. Pero entonces tengo una duda ahí. ¿Fue la técnica lo que destinó a Chicago a que tuviera este incendio masivo o qué es precisamente de la técnica que mandó a la ciudad en esta ruina? Pues creo en verdad que realmente fueron una serie de sucesos desafortunados que se dieron juntos que ocasionaron que Chicago quedara destruido. O sea, realmente sí, la técnica no era muy práctica, la técnica sí fue un factor importante para que esto sucediera. Sin embargo, como les mencioné, fueron una serie de sucesos que pues pasaron en un momento inadecuado, en el lugar inadecuado, que terminaron con esto. Oye, Sofía, háblame un poco de cómo empiezas este podcast diciendo que Chicago se incendia por personas en un momento inadecuado. Pues sí, o sea, la escuela de Chicago, como ya lo habías mencionado, surge tras un devastador incendio que arrasó con toda la ciudad en ese entonces. Aunque el incendio empezó y no se sabe muy bien cómo, hay una teoría que todos deciden creer, vaya. Y es que por el inicio de los años 1870, el ayuntamiento había prohibido los juegos de azar después de las puestas de sol. Entonces, obviamente era súper común que la gente se juntara y que lo hiciera clandestinamente. Entonces, se dice que la noche del 8 de octubre de 1871, un grupo de amigos estaba jugando a los dados cerca de un pajar. Y pues ya que su actividad era clandestina, únicamente tenían un pequeño farol para alumbrarse. En un descuido, uno de los hombres golpeó la lámpara, la tiró al suelo y empezó un incendio que definitivamente no pudieron controlar. Sí, y bueno, la propagación del fuego fue tan rápida que, o sea, realmente había muchos bomberos en esa época,
pero no alcanzaban, además de que una mala comunicación hizo que los bomberos llegaran a otro lado donde no se había originado el fuego. Entonces realmente la situación se salió de control. Y como ya lo habíamos mencionado, pues el predominante uso de madera como material de construcción hizo que casi 2/3 de los edificios de la ciudad se terminaran en cenizas, además de que las calles y los caminos también estaban hechos con madera de pino. Además, para agravar más el problema aún, Chicago había estado viviendo una de las temporadas más secas del año, causando severas condiciones de sequía antes del incendio, y los vientos dominantes provenientes del sudeste encaminaban las brasas hacia el corazón de la ciudad. Y pues como les dije, el sistema de bomberos actuó muy rápido, pero el problema de comunicación fue terrible, y finalmente, después de casi 2 días de fuego intenso, la ciudad se mostraba completamente destruida. Se cree que se destruyeron cerca de 18,000 viviendas y se terminaron cuantificando casi $200 millones en pérdida. Bueno, definitivamente una tragedia atroz que una vez más es producto del ser humano y sus formas, ¿no? Algo que tú quieras añadir a esto. Es súper interesante cómo desde un punto de vista de pasa una tragedia, como lo dice Pablo, es algo pues devastador, porque como tú dices, Chicago desaparece, por llamarlo de algún modo, y cómo a partir de eso hay una nueva oportunidad para renacer, ¿no? Porque es justamente en ese momento en el que empieza a haber ese cambio como de ideología arquitectónica en ciertas personas, en ciertos arquitectos de ese momento, que eran arquitectos jóvenes, no eran arquitectos que tuvieran 30, 35 años de expertise, ¿no? Claro. Eran arquitectos que apenas iban saliendo, apenas iban regresando de sus sitios de estudio, ¿no? Un ejemplo interesantísimo, por ejemplo, yo creo que es hablar de la Escuela de Chicago sin hablar de Sullivan, pues es prácticamente como si te hablara del fútbol y omito a Cristiano Ronaldo y a Messi, ¿no? Entonces, creo que la parte en la que Sullivan regresa de París, aprende cosas únicas y llega a un Chicago en el que está devastado, un Chicago que no tiene oportunidad alguna, y mete esa oportunidad de hacer las cosas diferentes y de hacer las cosas bien, pues creo que es un tema muy interesante que no puede ser únicamente como método solo de azar, ¿no? Sí, claro, o sea, de hecho, pues prácticamente, claro, esto fue una tragedia donde muchísimas personas resultaron muy afectadas, pero por los arquitectos de la época, Chicago fue visto como un lienzo en blanco para empezar a aplicar las técnicas y los descubrimientos que se estaban dando en la época en otros lados. Y pues se podría argumentar que sin este gran incendio no estarían exponentes como Frank Lloyd Wright, que es alumno de Sullivan, ¿no? O sea, aquí se empiezan a echar los cimientos de lo que sería la arquitectura moderna. Podríamos argumentar que fue algo bueno en retrospectiva. E inclusive se podría argumentar que esa triada, ¿no? Sabemos que Wright es alumno de Sullivan y Sullivan es alumno de LeBron Jenny. ¿Podríamos argumentar que esa triada siempre ha sido el alumno supera al maestro? Sí, definitivamente. Sí. En cada uno, ¿no? Chance, miren, creo que decir supera es como muy subjetivo para cada quien, pero definitivamente es un ejemplo claro de que se pueden aprender de los errores, o más bien, más de lo que los errores, siempre se puede mejorar lo antiguo, o sea, no tanto destruirlo como se habla en el libro de Berman, sino verlo en retrospectiva y saber como qué se puede hacer después y mejorarlo. Claro, habla mucho de esa adaptabilidad que tienen los arquitectos ante una situación como esta, ¿no? Claro, y sobre todo de la arquitectura, ¿no? Que es una solución a problemas que estén pasando en la sociedad. Y pues, ¿por qué no empezamos a platicar un poco acerca, ya meternos un poco más en tema y hablar pues del padre de todo este desastre, ¿no? que estamos viendo, ¿no? Hablar un poco acerca de Sullivan. ¿Les parece meternos un poquito más ya de lleno a estas cuestiones? Sí. Pues bueno, para empezar es importante ver cómo Sullivan, como había yo mencionado, estudia en Massachusetts y de ahí va a París a estudiar cerca de los años 74 a 76 del siglo XVIII. Y es 17, ¿no? 17, perdón, Sofi, me corregiste bien. Y es justo cuando regresa de París, cuando empieza a trabajar, ¿no? Con Bauman, empieza
a meterse mucho en la parte estructural, en los problemas que podían tener las edificaciones. Y yo creo que esto le da muchísimo conocimiento a un joven que, si de por sí ya tenía el conocimiento americano, va a París, adquiere el conocimiento europeo de todo el arte de allá y regresa y se empalma con esta oportunidad también por el incendio que unos años antes había abordado Chicago. Y luego de ahí vuelve a trabajar, bueno, renuncia, empieza a trabajar con otro gran arquitecto como lo es Adler, y nuevamente empieza a adquirir ese conocimiento hasta que 4 años después logra ser socio de la firma de Adler. Y creo que también eso nos da una buena perspectiva de cómo empieza a figurar la arquitectura de Sullivan, ¿no? Y cómo Sullivan en cierta manera también empieza a moldear la arquitectura moderna en general. Sí, claro, pues es que Sullivan da una pauta para lo que se empezaba a ver de modernidad en la arquitectura en Estados Unidos. O sea, pues de hecho no les dije este dato, pero antes de que pasara el incendio, los edificios tenían máximo 6 plantas. Máximo 6 plantas. Sí, a partir de que llega es cuando empiezan los rascacielos y empieza a incrementarse, ¿no? El número. Sí, no por nada se le conoce a Sullivan, de hecho, por ser el padre de los rascacielos, ¿no? Es algo de lo que él y justo, más ¿no? contribuyó. O sea, justo por bueno, en mi punto de vista, por lo que aprende con Bauman en la parte estructural, es que comienza completamente a cambiar el método de construir. Nos estamos hablando que antes de todo esto, pues eran los mismos métodos de los muros de carga, es el sistema estructural y las zapatotas de mamposteo y de elementos estructurales bastante anchos, ¿no? Entonces, cómo él empieza a cambiar y cómo en sí la arquitectura moderna se empieza a moldear en un sistema estructural a base de hierro y de acero, ¿no? Entonces, cómo empieza a aligerarse el esqueleto, cómo empieza inclusive esto a favorecer en crear estos ventanales enormes, estas ventanas, estos muros cortina, perdón, donde podemos apreciar ya también el interior con el exterior, sin necesidad inclusive de tener muros de carga como la mampostería, ¿no? Se empiezan a optar por todas estas columnas, por hacer cimentaciones más delgadas que nos favorecen muchísimo e inclusive en cierta manera hasta abaratar ciertos costos. Claro. Sí, claro. Bueno, no, está bien. Y también eso lleva a Sullivan a construir el Wainwright Building, ¿no? Que es como un poco el tema del que vamos a hablar también como obra, ¿no? Entonces, dentro de toda esta experiencia que adquiere Sullivan, llega con edificios nuevos que construye de la mano de Adler, y es como llega el Wainwright Building. No sé qué me puedan platicar un poco del edificio. Pues definitivamente fue considerado como el primer rascacielos, tengo entendido, y ni siquiera es tan alto comparado con los rascacielos que tenemos hoy en día, pues sí. se queda súper corto. Además de que tengo entendido que tuvo una historia bastante escabrosa, lo quisieron derrumbar varias veces, no lo lograron. Pero sí, definitivamente marcó pauta este edificio para la creación de los demás que podemos ver en Chicago, y pues es fiel representante del modernismo, ¿no? Claro. Bueno, y después de lo que hemos hablado de cómo Chicago comienza a ser un lienzo blanco, trae consigo Sullivan este nuevo edificio que cuenta una historia y que después se convierte en un hito para toda la ciudad, ¿no? De hecho, justo hablando de la descripción del Wainwright Building, tenemos entendido que era un edificio destinado a ser oficinas, donde la planta baja estaba destinado para un uso comercial y la planta alta como para las oficinas, ¿no? Que es un concepto muy contemporáneo, eso lo seguimos viendo y se sigue construyendo con ese programa incluso. Entonces es algo interesante ver cómo este tipo de programas empiezan a formarse en esa época, ¿no? Que es algo que seguimos viendo, donde en tu planta baja está lo comercial y en la planta alta está la parte más privada de oficinas o que tiene otros temas, ¿no? Y es parte también de la escuela de Chicago, ¿no? Que es mucho de su ideología. Entonces no sé si me pueden hablar un poco de eso también. Completamente de acuerdo, Pablo, y justamente como tú lo mencionabas, eran los primeros rascacielos que se veían como rascacielos, que hoy en día tú lo ves
y a lo mejor no lo ves como un rascacielos, Sí, ¿no? no, Entonces un es como... edificio normal. Claro, y es como lo que dice Sofía, o sea, en ese momento eran 6 niveles máximo y para ese entonces imagínate tener un bloque ahí de 10, 12 niveles, 10, pues sí. obviamente para ti es un rascacielos, ¿no? Y todo esto es también muchísimo gracias a que viene consigo con esta parte del cambio de la arquitectura moderna y todo este rollo por los elevadores, ¿no? O sea, empiezan los primeros elevadores en el que realmente la gente puede subir del 0 al número 12 en Segundos, nada, ¿no? En ajá. segundos, y deja tú los segundos sin agotar energía, ¿no? Claro. Que era sobre todo, no vas a construir 12 niveles, una por la cimentación, por la estructura que a lo mejor en ese entonces no se tenía tan clara, y otra porque era toda escaleras, toda cansancio, la limpieza, e imagínate, ¿no? O sea, llegar hasta allá arriba. Que ojo ahí, eso es gran parte de lo que habla Berman con sus temas de modernización y modernismo, ¿no? Como dentro del estilo moderno hay modernización, como este tema del que hablas de justo los elevadores. Claro, ¿no? O sea, y en ese momento pudiese ser que esa parte como de la nueva creación de ingeniería del elevador empieza a modernizar la arquitectura, empieza a modernizar inclusive pues la parte como comercial, ¿no? O sea, la gente ya empieza a ver que también es algo, los hoteles, ¿no? O sea, cómo empieza también eso a generar más dinero, más flujo de dinero en los hoteles, ¿no? Y es completamente lo que tú dices, ¿no? Como la modernización también da a un cambio a la modernidad arquitectónica, ¿no? Claro. Que bueno, eso nos lleva a tratar de investigar qué es el Wainwright Building, ¿no? De cómo está conformado, o por qué es tan importante, o por qué vale la pena hablar de este edificio, ¿no? Para empezar tenemos que ubicarlo, está en Missouri, en Estados Unidos, en St. Louis, y es un edificio que, como había mencionado antes, estaba destinado a ser oficinas arriba y en la planta baja para locales comerciales. Algo muy distintivo de este edificio de Sullivan es que está hecho con ladrillo rojo, ¿no? Es una fachada uniforme, digamos, una piel roja dentro de la lectura arquitectónica de Chicago, y alberga 10 plantas, ¿no? Sumando esos 41 metros de altura que en ese entonces fue considerado como tal ya de por sí como un rascacielos, ¿no? Entonces este edificio es realmente un parteaguas para la arquitectura americana y para el mundo en general, ¿no? Fue diseñado y construido entre 1890 y 1891. Entonces es importante ubicar qué tan atrás en la historia estamos, ¿no? Es algo realmente... Y sí estamos bastante atrás, ¿no? Estamos Sí. hablando que mucho del concepto que tenemos como sociedad de la modernidad en cuanto a arquitectura, nuevamente, si te dicen el modernismo en arquitectura, ¿qué se te viene a la mente? Te ha puesto Mies van der Rohe, Le Corbusier, Claro. puede que Wright y Gropius, ¿no? Pero estamos en un tiempo también en el que, pues en Europa está Wagner, ¿no? Está Loos, está todo este tipo de gente que si bien ya empezaba a dejar un pequeño detalle, ¿no? Aunque sea también en un estilo un poco más ornamentado, como por llamarlo de algún modo el comienzo del Art Nouveau, pero nos ubicamos en un tiempo intermedio, un tiempo intermedio entre los más grandes contemporáneos del modernismo, como lo es Van der Rohe, como lo es Le Corbusier, y el inicio de los mismos. Exacto. ¿no? Estamos hablando de los originales. Y de hecho, justamente es el comienzo de la arquitectura ejecutiva, ¿no? Grandes edificios destinados al trabajo, destinados a ser oficinas, ¿no? Y de hecho está declarado como un monumento nacional, al mismo tiempo que es un prototipo muy influyente del moderno edificio de oficinas, ¿no? Es un poco, hasta podríamos pensar, contrastante pensar que un edificio destinado a ser no artístico termina siendo un completamente monumento funcional, ¿no? Y mucho Claro. con lo que dice, con el lema de Sullivan, ¿no? Así como todos conocemos el lema de Mies van der Rohe, de menos es más, el tema de Sullivan de la forma se asemeja a la función, ¿no? Uh-huh. Bueno, y algo que, también me parece súper valioso, nosotros que sabemos de arquitectura, pues estamos hablando de la belleza de este edificio, pero así como lo mencionó Pablo, pues este edificio se volvió muy popular entre la gente, o sea, se hizo un hito, y si tú vas a este lugar, lo vas a reconocer, porque realmente se volvió, pues un monumento.
Entonces, gente que posiblemente no sepa nada de arquitectura y que nos esté escuchando, lo va a reconocer fácilmente. Claro. No, claro, y inclusive la gente que a lo mejor no sepa de arquitectura, a lo mejor pueden decir, es un edificio más, ¿no? Es un edificio cuadrado, es un edificio de 12 niveles, pero ahí es completamente la parte como de que en ese momento era algo completamente nuevo, ¿no? Era algo completamente revolucionario, algo nunca antes visto. Es como si en este momento te pusiesen, que te gusta, un Zaha Hadid parte 6, ¿no? Sí, que claro. te vuele la cabeza. No, y fue tan importante y tan relevante que en el 2013 el edificio se catalogó como uno de los 10 edificios que cambiaron América, ¿no? En sí es Claro. un edificio Muy histórico, pionero. muy importante. Claro, y fue porque escribieron en un artículo de ese entonces que era el primer rascacielos que realmente lo parecía, ¿no? Que realmente fungía como rascacielos, ¿no? Y eso es lo que llevó a que a Sullivan lo conocieran ya como el padre de los rascacielos. ¿Qué ibas a decir tú, Sofi? Te interrumpí. No, pues que realmente, o sea, lo que hace tan especial este edificio también es pues toda la historia que trae detrás, ¿no? Creo que todo lo que representa es también algo que pues finalmente todos los ciudadanos de Estados Unidos pues recuerdan como una de las mayores tragedias, pero que finalmente terminó en algo bueno, ¿no? Claro. No, y de hecho Wainwright Building también tuvo altibajos, porque estuvo abandonado un tiempo, lo querían demoler, pero fue salvado 2 veces y rescatado por el National Trust for Historic Preservation, que es una asociación que se dedica a justamente salvaguardar la vida de estos edificios, ¿no? Que es un poco estas asociaciones, estos grupos que buscan proteger esos edificios con historia, ¿no? Que es un poco como una apología a lo que habla Berman, ¿no? En ese capítulo donde menciona a Fausto, ¿no? Y Mefisto que dice, tú construye, haz la ciudad a costa de lo que sea, sin importar nada, ¿no? Y este es un ejemplo de cómo no pasa eso, ¿no? Aquí claramente se ve el interés capitalista de demoler un edificio que se puede considerar viejo para construir algo nuevo, ¿no? Y llegan estas intervenciones que son lo que realmente salvan a un edificio, ¿no? Sí, claro, y creo que por eso el tema, bueno, más bien el título que elegiste para este capítulo queda a la perfección, porque pues realmente Mefisto, en el capítulo que mencionamos del libro de Berman, es el que le dice a Fausto, ¿no? Esta paradoja de la modernidad, que para crear tenemos que destruir. Y pues realmente sí, la destructividad podemos sacar la creatividad divina, y fue lo que podemos ver con el incendio, ¿no? Que la destructividad del incendio hizo que apareciera la creatividad divina de los arquitectos, que nos dejaron pues un montón de historia en sus construcciones y en sus obras. Claro, podríamos decir que esto es como la parte buena de todo este concepto, ¿no? Que fue una destrucción que se ocasionó naturalmente, entre comillas, por llamarlo de algún modo, sin meterlo a la fuerza, ¿no? Y cómo podemos ver cómo se ejemplifica perfectamente lo que es la arquitectura, ¿no? Que está puesta, es una solución para algún problema dado en la sociedad. Claro, que es también un poco el porqué de cómo se llama este primer episodio, ¿no? Que es Chicago mefistofélico, ¿no? Y cómo a partir de esa destrucción, de esa degeneración de toda una ciudad, y comienza esta creatividad de los arquitectos para construir algo de cero en una de las ciudades más importantes en el mundo. Claro, de las más importantes de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, me gustaría saber ustedes qué opinión tienen respecto de todo el tema abordado, cómo lo ven, cómo se han sentido en esta noche platicando. ¿Les gustaría repetirlo? ¿Ya no nos quieren ver? No, definitivamente a mí me encanta tener gente que sabe de lo que está hablando cuando se trata de arquitectura, ¿no? Para mí es un placer tenerlos aquí en el programa, y sí me gustaría que a lo mejor podemos hacer un rebote de ideas, como de conclusiones, y a lo mejor semejanzas con lo que hemos leído también, ¿no? Sofi, ¿qué podrías tú aportar de todo esto? Pues creo que, aunque definitivamente esta historia y la historia del
el incendio de Chicago queda perfectamente con lo que para crear hay que destruir. Sinceramente, no creo que para crear algo completamente nuevo se tenga que destruir lo antiguo. O sea, creo que nos sirve para ver en qué podemos mejorar, cuáles son los errores, qué nos hace falta. Sin embargo, la destrucción no creo que sea el camino idóneo, el camino, ¿no? Exacto. Claro. O sea, en este caso, pues se dio por accidente. Y se dio y generó cosas padrísimas de lo que hoy podemos observar y estudiar. Pero no vas a llegar ahora a la nueva Chicago con una bomba nuclear, ¿no? Sí, exacto. O sea, no vamos a llegar a las nuevas ciudades a incendiarlas o a lo que sea para nosotros crear algo nuevo. O sea, creo que por ahí no va el camino. Sin embargo, pues nada nos detiene a seguir creando cosas, siempre estudiando nuestro pasado y teniéndolo en cuenta. Y bueno, que parece absurdo, pero realmente es como mucha gente radical piensa, ¿no? Es un tema completamente contemporáneo, esta idea de tener la necesidad, algo así como la gente a la que le está hablando Mefisto todo el tiempo, que hay que destruir algo para traer un nuevo orden, ¿no? Un nuevo orden mundial, que es también uno de los temas actuales en muy controversiales, ¿no? Sí, claro, y además, o sea, creo que es bien importante considerar, en algún punto llegamos a ser completamente modernos. Igual en el libro de Bergman mencionan de que, pues si te paras te estancas. Y pues realmente, o sea, hoy podemos hacer algo moderno y mañana ya no va a ser moderno porque fue ayer, ¿saben? Claro, yo creo que mi reflexión va en completamente lo que acabas de abordar, o sea, cómo hay una transición nítida, por llamarlo de algún modo, y si nos vamos todavía más atrás, ¿no? O sea, yo creo que una de las transiciones más claras que hay en la historia del mundo, pues es la parte del paso de la Edad Media a paso a un Renacimiento, donde toda esta modernización que plantea Bergman se conceptualiza por medio de arte, ¿no? O sea, es el movimiento artístico más grande que hemos tenido en todos los tiempos, y cómo completamente la ideología que se tenía hace 600 años, hace 500 años, era una completamente diferente, y luego nos topamos con también un momento en la historia en el que en ese momento y en unos años siguientes estamos hablando de una nueva oleada de arte, de qué es arte en verdad. Arte es esta parte clásica que nos planteó Rafael, o que se nos planteó inclusive con los griegos, con los egipcios, o que nos planteó Da Vinci, ¿no? En verdad arte es eso, o en verdad arte va más allá, ¿no? Y como también, bueno, posteriormente las guerras mundiales, pero justo es eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento nosotros estamos completos? ¿En qué momento el mundo, la ingeniería, la arquitectura, todo, estamos en el punto final? Creo que es algo también muy interesante que podemos analizar y que podemos reflexionar, porque siempre hay un punto en el que va a ser diferente, un punto de mejora, un punto en el que en 10 años a lo mejor le estar hablando de esto va a ser algo tan sencillo, ¿no? O sea, podemos pensar en 20 años de que es algo que tenemos el día a día, algo que sabemos, ¿no? El día a día, ¿no? Y te hablo, por ejemplo, la gente que, por ejemplo, meten a la cárcel en 1960, ¿no? Y sale ahorita, o sea, estamos hablando de que los coches son completamente diferentes. Se salen y se toman con un Tesla, se me mueren, ¿no? O sea, claro, ¿no? Estamos hablando de los teléfonos celulares, el internet, es una transición de casi 60 años, son pocos, que ha sido completamente drástica, ¿no? No sé qué opinas tú, Pablo. Sí, que es más o menos por donde va mi comentario, de hecho, ¿no? O sea, es como dice el eslogan de este podcast, que la arquitectura comienza donde el ojo humano no puede ver, ¿no? Hablamos de una transición de la arquitectura que va más allá, ¿no? Va más allá y que ha estado presente desde el inicio de nuestros tiempos, ¿no? Es la arquitectura como mecanismo de desarrollo, ha estado con nosotros desde el inicio, ¿no? De la humanidad. Entonces creo que podemos rescatar de un ejemplo tan claro como el Wainwright Building, como la Escuela de Chicago, todo lo que representa, cómo es que la arquitectura toma un rol decisivo para el futuro de una ciudad y a su vez de una sociedad, ¿no? Es justamente el poder que tiene la arquitectura, el alcance y de la arquitectura. A gran escala, inclusive, pues ya del mundo, ¿no? O sea, claro, no, sí, es básicamente son los marcos tangibles, porque la arquitectura es
es un arte completamente tangible, completamente... Es el arte, bueno, a mí me gustaría verlo, yo lo veo como el arte de las artes, ¿no? Porque es justamente en esa arte donde todas las artes convergen, ¿no? Y es algo nunca antes visto, porque es la primera vez que de una abstracción de idea tú lo puedes vivir con todos los sentidos, ¿no? Lo que pasa a veces con otras artes que no lo puedes sentir igual. Esa es la arquitectura en esencia. Y hablando un poco de Bergman y hablando un poco de su libro y lo que nos quiere transmitir acerca de todo esto, es cómo la arquitectura ha jugado un rol dentro de la modernización de la humanidad, sea para bien o para mal. Pero lo que no podemos negar es que se ha modernizado, ¿no? Claro, que se ha modernizado y se va a seguir modernizando. Que nos guste, que no nos guste, es algo que va a pasar, porque el ser humano tiene una necesidad que es inherente para nosotros, de querer perfeccionar o de querer mejorar algo que ya hicimos antes. Entonces, esa necesidad por avanzar, ya sea en el desarrollo de arquitectura, de tecnologías, medicina, etcétera, nos va a acompañar siempre. Entonces, cuando estamos hablando de lo moderno con la modernización, hay que hacer un distintivo, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, también la modernización, que quede claro que no es arquitectura. La modernización es todo, es todas las disciplinas que tenemos en el día a día, que tenemos en el mundo, es la modernización, ¿no? Simplemente nos estamos trayendo el concepto de modernización planteado en la parte urbanística, ¿no? Claro. ¿Algo más que tú quieras añadir, Sofi? No, pues muchas gracias por invitarme, la verdad es que me la pasé súper a gusto, tenemos que grabar el siguiente capítulo y repetirlo, pues, sí. Muchísimas gracias. Me parece perfecto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y muchas gracias a los oyentes de este podcast. No los hayamos aburrido tanto. Les vamos a traer un nuevo episodio en cuanto llegue un nuevo tema. Muchas gracias y hasta luego. Descansen.